mañana, amigos televidentes y oyentes, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este martes 29 de agosto. Tenemos amplia información para todos ustedes y los invitamos a que nos sigan a través de nuestras plataformas digitales, ecuadortv.es, eltelegrafo.com.c, también que nos escuchen en Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Hola, ¿qué tal? Meche, Carolina, Lautaro, muy buenos días, amigos, a quienes se conectan a esta hora de la mañana, tanto por Ecuador TV como por Pública FM. Amanecemos con muchísima información, sobre todo de información que se ha generado entre la tarde y noche del día de ayer. El embrollo entre el Consejo Nacional, entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia continúa. El día de ayer el presidente de la Corte Nacional de Justicia se ha pronunciado y pues ha retirado la confianza al presidente del Consejo de la Judicatura. ¿De qué trata este tema? ¿Qué es lo que implica? ¿Cuáles han sido las reacciones? Más adelante les estaremos dando todos los detalles. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buen día. Como tú lo has dicho, es un embrollo que ya se ha convertido en una novela. Está muy interesante, además nos contaremos los detalles, pero también desmenuzaremos el reglamento de la Ley de Comunicación que fue expedido por el presidente Guillermo Lasso la semana pasada y que pues ha traído cola e incluso polémica por las prohibiciones de publicidad que hace. Le contaremos también, porque incluso la Liga Pro ya se ha pronunciado. Compañeras, muy buenos días. Buenos días, un saludo a toda la gente allá en casa. Y entre otros temas que vamos a topar, y uno muy importante es la pornografía infantil y los ciberdelitos. Hablaremos con la jefa de la unidad justamente del Departamento de Ciberdelitos de la Policía para conocer de qué se trata estos casos que últimamente se han escuchado, qué hay de nuevo y sobre todo cómo se está enfrentando estos delitos que, reiteramos, están en el país y en el exterior. Y de hecho, en esta semana se va a publicar una película que está relacionada con el tema del abuso sexual, la pornografía y la trata de niños y niñas en todo el mundo. Para estar conscientes de este problema social que existe, que es una realidad. 7 de la mañana con 2 minutos, estamos listos para iniciar con la información. Vamos a hablar sobre los derechos políticos. En el siguiente reportaje, nuestra compañera Olga Velasco nos cuenta de los casos más emblemáticos que han sido, perdieron su decisión, ya sea judicial o legislativa. Vamos a ver. Seguramente en los últimos días habrá escuchado regularmente el término de la pérdida de derechos políticos. Y es que la Constitución establece varios escenarios en los que una persona se queda inhabilitada. Para aquellos casos en los cuales una persona, por ejemplo, ha recibido una sentencia condenatoria ejecutoriada, mientras subsista la condena. Por ejemplo, al expresidente Rafael Correa, la Corte Nacional de Justicia lo sentenció en el caso Sobornos por el delito de cohecho y dispuso la pérdida de sus derechos políticos por 25 años. Cuando existen infracciones electorales muy graves, el Tribunal Contencioso Electoral también suspende los derechos políticos. Por ejemplo, está el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, a quien el TCE le inhabilitó todos sus derechos políticos por el periodo de 2 años. Esto tras incumplir la sentencia dictada por el Pleno del TCE relacionada con la remoción del cargo de alcalde. No puede ser candidato, no puede desempeñar cargo público, no puede sufragar, no puede promover procesos de reformas constitucionales o consultas populares en general. Otro caso es el del burgomaestre en funciones de Portoviejo, Javier Pincay, a quien el TCE suspendió los derechos políticos por 2 años debido a no acudir al debate electoral obligatorio cuando era candidato. Tuvieron que aclarar y ampliar esa sentencia diciendo no le hemos destituido del cargo, sino que le hemos suspendido el resto de sus derechos políticos. Entonces, en el caso del alcalde Pincay, uno podría entender, a partir de esa muy oscura decisión del Tribunal Contencioso Electoral, que él tiene habilitado el derecho a ejercer cargo público, pero que el resto de derechos políticos están suspendidos. También hay otro escenario para la pérdida de ciertos derechos políticos, esto a través del juicio político en el legislativo. Ese es el caso de Patricio Carrillo, a quien la Asamblea Nacional lo censuró por incumplir sus funciones como ministro del Interior, en el caso de María Belén Bernal y su gestión durante el paro nacional de junio de 2022. Y por esta razón fue inhabilitado para ejercer un cargo público por 2 años. Si bien es cierto, puede ser candidato, pero el ejercicio como tal no lo va a poder realizar porque tiene esta inhabilidad que fue como consecuencia de un juicio político en la Asamblea Nacional. Recuerde que como ciudadanos tenemos varios derechos, entre ellos elegir y ser elegidos, participar en asuntos de interés público, presentar proyectos de iniciativa popular, desempeñar empleos y funciones públicas, entre otros. Olga Velasco, Noticias 7.
Bien, cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, vamos con más información. El Pleno de la Corte Nacional de Justicia resolvió rechazar las últimas actuaciones del Consejo de la Judicatura en relación a la destitución del juez Walter Macías. A través de su presidente, Iván Saquicela, se pidió al resto de los vocales involucrados en actos irregulares que den un paso al costado, según dicen, en salvaguarda de la institucionalidad de la función judicial y la seguridad jurídica del país. No solo eso, con respecto al presidente del Consejo de la Judicatura, Wilmar Terán, la Corte Nacional dijo que se le retira la confianza. Recordemos que justamente Wilmar Terán es el delegado de la Corte Nacional dentro del Consejo de la Judicatura. Anoche hubo una rueda de prensa en el que estaba reunido pues el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en la cual se dijo que Wilmar Terán ya no lo representa. Escuchemos, si me confirma producción, tenemos las declaraciones de Iván Saquicela, titular de la Corte Nacional de Justicia. Escuchemos lo que dijo. Exhorta a los vocales actuantes a dar un paso al costado por ser imperioso en salvaguarda de la institucionalidad de la función judicial del país y la seguridad jurídica. Insta a los demás órganos nominadores de los vocales del Consejo de la Judicatura a rever la delegación otorgada a los vocales del Consejo de la Judicatura, que están involucrados en los actos que hoy el Pleno de la Corte Nacional rechaza y condena. Y a propósito de este tema, Wilmar Terán ya se pronunció, ya contestó en una entrevista radial con FM Mundo, manifestó que los intereses del país están sobre la petición individual de una persona y ha mencionado entonces que el presidente de la Corte Nacional de Justicia no representa ni siquiera al pleno de esta institución y que él no ha sido notificado y que considera que no se puede Saquicela atribuir competencias para manifestar que le quitan o no el respaldo, y también defendió al otro vocal, el vocal Muñoz, de quien se hablaba que estaba en estado etílico, y ha mencionado Terán que no, lo que pasa es que había un problema con el audio y esa distorsión habría hecho parecer que se encontraba no en sus 5 sentidos. Aletargamiento es la justificación que da Terán. Lo cierto es que habrá que ver entonces hasta qué punto significa esto de le retiramos la confianza, no nos representa, de qué manera podría eso influir o no dentro del Consejo de la Judicatura. Así es, al mediodía vamos a tener un extracto de lo que él dijo, porque él comparaba incluso, lo dijo así, si es que vamos entonces a comparemos casos de corrupción con un par de copas, que no es del caso. Eso es lo que ha dicho pues Wilmar Terán. Ahora vamos a ver lo que teníamos ya en pantalla, es del pronunciamiento de la Fiscalía General del Estado, porque ellos también reaccionaron después de la rueda de prensa que brindó Iván Saquicela a los medios de comunicación, y ellos dicen: respecto a los últimos acontecimientos relacionados con las cuestionables actuaciones del Consejo de la Judicatura y a la resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado aclara a la ciudadanía lo siguiente: la vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, fue comisionada por parte del ex fiscal general Paul Pérez Reina para que represente a la institución ante el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, la fiscal general del Estado en funciones, Diana Salazar Méndez, resolvió en junio del 2019 retirarle esa comisión de servicios debido a que su trabajo nunca respondió a los objetivos planteados por la institución. Tanto así que la mencionada funcionaria decidió renunciar y quedarse en la Judicatura trabajando bajo su propia agenda. Cabe señalar que esta administración de fiscalía ha trabajado con completa objetividad y sobre la base de indicios y evidencias que buscan, como en cada una de las causas que lleva adelante la institución, llegar a la verdad de los hechos, y de esa forma es como se sigue en los casos por presunto tráfico de influencias y obstrucción de la justicia en los que están involucrados vocales del Consejo de la Judicatura. Así es, lo que ahora se espera es que también se pronuncien los otros poderes del Estado, porque recordemos que dentro del Consejo de la Judicatura hay delegados, como en este caso de la Fiscalía, que ya nos explicaba André, también de la Corte Nacional, que en este caso es Wilmar Terán, su presidente, a quien le han quitado la confianza, pero también hay delegados del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, que todavía no se han pronunciado, y pues también del propio Consejo de la Judicatura, que vamos a esperar pues justamente que se puedan pronunciar en las próximas
próximas horas respecto a lo que está ocurriendo, esta crisis de institucionalidad dentro del sistema judicial, en el Consejo de la Judicatura, que también nos hace recordar lo que ocurrió, recuerden ustedes, con la Asamblea Nacional, en la que pues también deslegitimada fue cesada por el presidente Guillermo Lasso en mayo pasado. Bueno, vemos una crisis de institucionalidad general. Entonces, de las primeras ocasiones, por no decir la primera vez en muchos años, que dentro del propio sistema judicial hay estas ya diferencias, discrepancias y ya con pronunciamientos públicos en los que están diciendo claramente no estamos de acuerdo con este accionar que están realizando los otros funcionarios y las otras autoridades, en este caso el Consejo de la Judicatura, y se había hablado hace algún tiempo, incluso propuesta del presidente, que era reformar y que quizás desaparezca el Consejo de la Judicatura y fusionarlo con la Corte Nacional de Justicia. Habrá que ver si esto vuelve, lo que está pasando, vuelve a plantear dentro del debate público la posibilidad de reformas en ese aspecto particular. Y eso tendría que hacerse bajo una consulta popular. Esa era incluso la propuesta del Ejecutivo en esta administración. Y como hemos dicho, no es reciente esta problemática, estos dimes y diretes dentro del Consejo de la Judicatura. Desde hace 1 año y medio aproximadamente, el Consejo de la Judicatura ha sufrido cambios. Recordemos que incluso ahí pues fue María del Carmen Maldonado quien renunció en primera instancia. Luego hubo, digamos, esta discrepancia en si Álvaro Román o Juan José Morillo debía pues ser el titular del Consejo de la Judicatura. Hubo pues incluso discrepancias con el Consejo de Participación Ciudadana porque no se elegía al reemplazo de María del Carmen Maldonado. Finalmente, los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana fueron destituidos por ese problema y luego la Corte Nacional de Justicia envió la terna en donde constaba el nombre de Wilman Terán y ahora pues finalmente han decidido dar un paso atrás y pues rechazar las atribuciones que ellos dicen se ha tomado Wilman Terán en el Consejo de la Judicatura. No solo eso, sino que simultáneamente a aquello, 2 vocales del Consejo de la Judicatura están siendo investigados por tráfico de influencias. Esto tiene que ver, recordemos, trae muchísima cola, lo de Guadalupe Llori en la Asamblea Nacional. Ellos entonces están siendo investigados por ese tema cuando Guadalupe Llori quería volver a la presidencia del Legislativo. Una cosa más para acotar, lo que sí ha mencionado Iván Saquicela esta mañana es que pese al pronunciamiento que ellos han hecho en el caso de que se expida alguna de lineamiento por parte del Consejo de la Judicatura, ellos han dicho que no es que no la van a acatar, sino que la van a analizar en derecho la decisión que tome la Corte Nacional de Justicia, porque no están desconociendo pues la autoridad del Consejo de la Judicatura dentro del Poder Judicial, sino el retiro de la confianza a Wilman Terán específicamente. 7 de la mañana con 13 minutos. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre el proceso de regreso a clases, porque el municipio de Quito ha planteado mejorar la seguridad a través de la iluminación entre los trayectos de las escuelas y los barrios. Conozcamos de qué se trata. Si vamos por un barrio mal iluminado, la percepción de inseguridad va a subir y los eventos de inseguridad van a subir. Es así como el municipio de Quito busca enfrentar la inseguridad de la que los ciudadanos pueden ser víctimas, especialmente los más pequeños del hogar. Por eso se tramitó en el Consejo Metropolitano la posibilidad de que la empresa eléctrica otorgue el servicio en puntos claves. Las paradas del bus, si podemos iluminar bien algún sendero del barrio, el que pueda llevar entre la escuela, por ejemplo, y nuevamente la parada del bus, evidentemente podremos hacer podemos mejorar los niveles de seguridad. Además, alrededor de las escuelas se han hecho operativos viales. Hemos hecho un proceso de inscripción para aquellas escuelas que quieran participar de estos planes y esta capacitación de la ANMT, en donde ellos pueden trabajar temas de cuidado al ciudadano, movilidad, cuáles son las nuevas normativas que rigen los transportes escolares también. Dentro de eso hemos trabajado más de 51 escuelas y queremos terminar en agosto con nuestras 26 escuelas y hacia el final del año terminaremos otras 100. Esto en el marco de un retorno a clases en el que se mantiene la disposición de que hasta el 9 de septiembre no se caotice en términos de movilidad y los empleados municipales hemos estado en horario diferenciado a las 9 de la mañana hasta las 5:30. Desde la semana pasada, las unidades educativas fiscales volvieron a recibir estudiantes de manera escalonada. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
Y para disminuir la deserción escolar, en la ruralidad se invirtieron más de 17 millones de dólares en la reapertura de 247 unidades educativas rurales, estas a escala nacional. Cerca de 8.500 niños de la ruralidad podrán acudir este año lectivo a una unidad educativa más cercana a su domicilio. El Ministerio de Educación reaperturó 247 escuelas rurales en 23 provincias del país. Los beneficios son varios, explica la ministra de esta cartera de Estado, María Brown. Sino también a deserción escolar o la migración de estas comunidades hacia ciudades más grandes en donde se ubican las instituciones educativas. Para la reapertura se requieren de algunos requisitos, empezando por el análisis de la necesidad de esta institución. Y también tienen una consideración respecto a la manifestación de la propia comunidad sobre el deseo de que se reabra una institución. Ha habido ya pedidos manifestados por comunidades que han sido evaluados y algunos expedientes que están levantados para reapertura que quedan para la siguiente administración continuar con este trabajo de reaperturas. Brown agregó que para la siguiente administración queda la construcción y ampliación de la oferta educativa en sectores donde la demanda ha incrementado. En donde también el trabajo de construcción de nueva infraestructura puede ayudar a que tengamos una sola jornada, pero también menor cantidad de estudiantes por aula, mejorar la calidad de los servicios educativos. Se espera que hasta finales de este 2023 se terminen de construir 11 instituciones educativas a escala nacional. Manuela Bedón, Noticias 7. Y bien, les contamos que el día de ayer el presidente de la República, firmó un decreto ejecutivo que declaró el 28 de agosto como el Día Nacional de los Valores. La intención es también la promoción con la campaña Ecuador, un solo corazón. Desde este 28 de agosto, cada año se celebrará el Día Nacional de los Valores, puesto que el presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó un decreto ejecutivo que lo puso en vigencia. El objetivo, promover valores positivos de empatía y comunidad entre la ciudadanía. Favorecerse con acciones tan simples como saltarse un turno, evitar una multa o beneficiarse de un contrato con el Estado de miles o de millones de dólares. Estas conductas obedecen al debilitamiento o la laxitud de valores éticos como el respeto, la justicia, la responsabilidad, la honestidad. Para fortalecer el mensaje, se lanzó de manera paralela la campaña Ecuador, un solo corazón, la cual tendrá varios ejes de acción, mensajes positivos en el espacio público, convenios con el Ministerio de Educación para elaborar una escuela de padres, así lo explicó la ministra de esta cartera de Estado, María Brown. Sobre métodos de crianza positiva, sobre mecanismos en los cuales podemos también apoyar desde las familias a que nuestros hijos aprendan cuáles son esos valores de convivencia, también de ciudadanía, que se sientan orgullosos de ser ecuatorianos, pero que también sean solidarios, empáticos, respetuosos. Además, se está trabajando en la reforma curricular para la inclusión del eje psicoemocional, para trabajar en temas de ciudadanía, desarrollo de valores, ética y salud mental. Manuela Bedón, Noticias 7. Más información, 7 de la mañana, 39 minutos. Y en lo que va de este 2023 se han incrementado las ventas del blindaje de autos a raíz de los hechos de violencia que se ha presentado en nuestro país. Tanto políticos, embajadores, empresarios, personas que buscan este servicio. Vamos a conocer cómo funciona. En los últimos días, los casos de intento de sicariato rondan los titulares de prensa. El último, una madre y su hijo fueron atacados a bala en el exterior de una vivienda en Urdesa, en Guayaquil, y sobrevivieron de milagro, pues el auto estaba blindado. El hecho quedó grabado en video. Tan solo días antes, un empresario farmacéutico fue víctima de un intento de sicariato, pero los delincuentes no lograron su objetivo, pues el vehículo también estaba blindado. Pero ¿cómo funciona el sistema de blindaje de automóviles? En realidad se pone material balístico en toda la carrocería y para ello literalmente se desarma todo el auto. Tenemos 3 niveles de blindaje que te cubren contra armas cortas y 2 niveles de blindaje contra armas largas. De acuerdo a la normativa, podemos cubrir armas cortas hasta .44 en Magnum, ¿sí? Y en armas largas hablamos de proyectiles de 7.62 y 5.56. Los vidrios, que son los principales blancos de los delincuentes, se blindan con un material que va desde los 16 milímetros y 22 milímetros de grosor. Mismos que no bajan en su totalidad, justamente para evitar la exposición al riesgo. Estamos hablando que un vidrio normal tiene 0.6 milímetros
y al poner yo un cristal blindado va desde los 16 hasta los 22 milímetros. Y para armas largas hablamos de 42, 50 milímetros solo de espesor de vidrio. Además del blindaje que se coloca a lo largo y ancho del automóvil, también se coloca acero de 2.5 milímetros en la carrocería. Las ventas de este servicio se han triplicado en comparación con el año anterior. Esto a raíz de la ola de inseguridad que se vive en el país. La demanda de blindaje integral automotriz se ha visto duplicada, al menos aquí en Quito, y a raíz del lamentable hecho que sucedió aquí en Quito antes de la segunda vuelta, se ha triplicado, yo podría decir, la demanda de las personas de buscar una alternativa para la seguridad al movilizarse en su vehículo. Los clientes que buscan estos servicios son políticos, embajadores, incluso comerciantes que han recibido algún tipo de amenaza. Vemos cuál es la amenaza y obviamente de acuerdo a la amenaza vemos qué sería la alternativa contra esa amenaza que le pueda proteger y sobredimensionar el riesgo que tenga el cliente. Sin embargo, también solicitan a las autoridades encargadas una normativa para el sistema de blindaje, pues así se logrará garantizar el uso de materiales adecuados para la seguridad. Edison Saavedra, Noticias 7. Bien, y recordemos que también en la función pública se había comprometido el gobierno nacional en julio pasado en una reunión con los gobiernos autónomos descentralizados eliminar una prohibición en la contratación pública para que con fondos o recursos del Estado se puedan comprar para pues algunas autoridades este tipo de vehículos. Esto a raíz del asesinato de Agustín Intriago, el exalcalde de Manta. Ahora, si usted se pregunta cuánto cuesta blindar un auto, el blindaje completo oscila entre los $20,000 y $22,000. Lo puede hacer en diferentes talleres. También vía internet uno puede buscar empresas autorizadas que existen y que le dan un presupuesto. Y es que además no es solo el blindaje entero, sino que uno puede decir, bueno, quiero solamente la puerta del conductor o quiero las ventanas. Usted puede elegir la manera que se sienta más seguro para blindar tanto vehículos grandes, camionetas todoterrenos, como también autos livianos. Es el nuevo servicio que se está ofreciendo. Así que $20,000, compañeras. Así Casi es. un auto, ¿no? Casi un auto, sí. Así. Y lo que se mencionaba es que a inicios de este año ya se venía viendo al alza este incremento al alza las solicitudes de personas que querían blindar sus autos. Solo en Guayaquil existen más de 16 empresas, además de las que vimos que nuestro compañero Edison recorrió en Quito. Pero hay algo que también preocupa y es la falta de regulación del blindaje de autos particulares, porque no existe una normativa específica que establezca pues algún tipo de control o limitaciones de este servicio que se está dando y que, como decimos, ha habido un incremento específicamente en este año 2023. 7:43 y la Policía Nacional informó que está en la búsqueda de los sujetos armados que amenazaron a 3 uniformados y a todas sus familias por supuestamente robarles más de 200 kilos de droga. Una vez más, las redes sociales difundieron imágenes de presuntos miembros del crimen organizado que, altamente armados y con sus caras cubiertas, enviaban mensajes, en esta ocasión, contra 3 supuestos policías. Metiste a robarlos, dejando solo 37 paquetes y llevándoteme 220 kilos. El individuo mencionó con nombre y apellido a los uniformados que se habrían llevado sus paquetes con alcaloide, valorados en $30,000, y aseguraba que no solo los tenía identificados, sino que también los estaba siguiendo. A mí mi droga. Ya. Los voy a encontrar, porque los tengo bien ubicados. Me les voy a acercar a su familia, a su casa. Tienen 24 horas. El comandante de la zona 8, Fabari Montalvo, explicó que la incautación se debió a un operativo policial en Guayaquil. Que llega el servidor policial o la unidad policial al lugar, se da cuenta que efectivamente se encontraban las seguridades de domicilio rotas, y al momento de ingresar y verificar se determina o encuentra justamente en la parte del baño, en el segundo piso, según manifiesta en el parte, unos bloques que posiblemente eran sustancias sujetas a fiscalización. Y ante las advertencias contra la humanidad de los supuestos efectivos policiales, ya se activó la investigación para dar con los responsables. Que en el momento me encuentro. Se está haciendo la verificación directamente de la veracidad del video y tratando de identificar a los causantes o a las personas que realizan este video, porque
nos damos cuenta que ya no es el primero, sino ha habido una serie de videos de esta situación en la cuales existen amenazas directamente direccionadas a presuntos servidores policiales. Sin embargo, también se está investigando si los 3 acusados son de verdad miembros policiales. En todo caso, ya pasaron más días desde que se realizó la amenaza directa. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Más información, el 23 de agosto pasado se firmó el decreto para el reglamento de la Ley de Comunicación. ¿En qué consiste? Se lo contamos de inmediato. El tiempo corre y en menos de 60 días, es decir, desde que fue publicado en el registro oficial el reglamento de la Ley de Comunicación, se deberá consolidar, entre otras cosas, el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, un organismo que reemplazaría al actual Cordicom, encargado de ser la institución que lidera el sistema de comunicación social. ¿Qué competencias tendría? Según el decreto firmado por el presidente Guillermo Lasso, estaría encargado, por ejemplo, de aplicar medidas de prevención, protección en el trabajo periodístico. Ahí se mencionan medidas de prevención como el mapeo de tipo de riesgos de la profesión, elaboración de protocolos y manuales, creación de redes de apoyo y solidaridad entre periodistas, entre otros. Además de medidas de protección como seguimiento a denuncias sobre amenazas y atentados, capacitación en seguridad a periodistas, protección digital de información y datos personales. Y en medidas urgentes, contará con la articulación de instituciones competentes para adoptar acciones ante amenazas inminentes que atenten contra la vida de un comunicador. Según reza el documento, el Consejo estaría integrado por los Ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores, Interior, la Secretarías de Gestión de Riesgos y de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado y un representante de los medios de comunicación, tanto públicos, privados y comunitarios. Pero no solo eso, en el reglamento también se detallan aspectos de publicidad, en donde, por ejemplo, se consideraría como nacional a una publicidad grabada en otro país miembro de los tratados y convenios de integración, así como la prohibición de publicidad para predicciones deportivas. De otro lado, se reitera el espacio para la producción audiovisual nacional, que deberá alcanzar el 60% de la programación diaria, con cumplimiento en un plazo de 3 años. La difusión de contenidos musicales nacionales deberá ser del 50% para 12 horas de programación y el contenido cultural en un 5%. Andrea Orbe, Noticias 7. Bueno, y en este reglamento también se establece la prohibición de publicitar empresas de pronósticos deportivos. Ante esto, los equipos de fútbol que están dentro de la Liga Pro protestan y anticipan demandas de inconstitucionalidad. El artículo 56 del reglamento de la Ley de Comunicación, expedida por el presidente Guillermo Lasso el pasado 23 de agosto, señala prohibiciones de publicidad como la publicidad engañosa, todo tipo de propaganda de pornografía infantil, cigarrillos, sustancias sujetas a fiscalización y todo tipo de sistema de apuestas o predicciones deportivas. Este último apartado abarca a las ya conocidas empresas que incluso publicitan en medios y son auspiciantes de equipos de fútbol en Ecuador. La Liga Pro ha salido a rechazar la medida, asegurando que la pretendida prohibición amenaza con debilitar significativamente la sostenibilidad financiera del fútbol, lo que a su vez repercutirá en la calidad del deporte que tanto amamos y la comunidad que lo rodea. Según señalan 24 de los 26 equipos que conforman esta liga, los clubes han hecho sus presupuestos con base a los ingresos de publicidad que les dejan este tipo de empresas. La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno permite esa actividad, se la regula a través del cobro de impuestos y lo que no se entendería es por qué a través de la Ley de Comunicación se intentaría prohibir la publicidad de este tipo de actividad. Y anticipan demandas de inconstitucionalidad. Y tienen todo el derecho de presentar una acción de inconstitucionalidad de la norma. El reglamento puede establecer, por ejemplo, requisitos, puede aclarar plazos, puede hacer algunas cosas, pero no puede reformar, ni ampliar, ni modificar bajo ningún concepto de una norma. De acuerdo al Servicio de Rentas Internas, hay 6 plataformas deportivas domiciliadas en Ecuador cuyos ingresos pasaron de 2,5 millones en 2019 a 37,4 millones en 2022. Otra veintena de empresas de este tipo tienen presencia en Ecuador, pero funcionan desde otros países, por lo que no constan en la base de tributaciones. Carolina Basante, Noticias 7.
Estaremos esperando entonces sobre esta acción de inconstitucionalidad. Sí, va a dar mucho que hablar en los próximos días. 7 de la mañana con 50 minutos, momento de una pausa y regresamos con los deportes. No se vayan.